no tenían la información suficiente para asumir sus errores y Jesús no estaba expiando los pecados del templo, porque Jesús solamente estaba ministrando en el lugar santo del santuario celestial. Pero cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, entonces ahora Jesús tiene que limpiar o expiar el lugar santísimo de todos los pecados. Y para las personas que están vivas, eso significa arrepentirse de todo pecado que han cometido y dejar de cometer pecados. Porque en el momento que sus pecados son expiados, esa persona no puede volver a pecar, porque ya Jesús limpió el templo de todos los pecados y no lo va a volver a contaminar nuevamente, otra vez con pecado, ¿verdad, hermanos? Es decir, Jesús está poniéndole fin a su labor de expiación, lo cual coincide indudablemente con el fin del sexto día. Es apenas obvio, ¿verdad? Ahora nosotros vimos que todo esto coincide con la crisis del 666 que ocurrió durante el 2020 hasta diciembre del 2023, de manera que pudimos ver que ciertas personas recibían el número de la bestia y por tanto quedaban ya excluidas de su salvación eterna, es decir, que el día de la expiación para esas personas ha llegado a su fin, aun y cuando esas personas siguen vivas, pero están ya despojadas de su salvación eterna debido a que nunca quisieron arrepentirse. Es de locos, ¿verdad, hermanos? Con todo y esto, volvemos a la pregunta. A la final, entonces, ¿cuándo se cumplen los 6,000 días? Porque si nosotros partiéramos de los 4,157 años obtenidos por el señor Miller, como la fecha en que nació Jesús, y luego le sumamos los 2,000 años de los últimos 2 días mileniales, entonces, según eso, la historia de esta tierra debería continuar hasta el año 6,157, o si queremos tolerarlo, eso sería el año 2,157. Es decir, hermanos, que todavía hay rato para seguir pecando, ¿verdad? Si eso fuera así. Recordemos la profecía de Oseas capítulo 6, versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Más claro no canta un gallo, hermanos, pongamos atención, porque al final de los 2 días viene la resurrección, ¿verdad? Por tanto, es como obvio que estos 2 días se cuentan desde que Jesús murió en el madero y luego hasta el final, cuando luego empieza el tercer día. El tercer día es cuando Jesús resucita a la gran multitud y a los que han muerto de parte de los 144,000 y se lleva a todos esos santos junto con los que estén vivos para la santa ciudad. Pero si nosotros sumamos 4,157 y le sumamos 2,000, eso nos lleva al año 2,157 o al año 6,157. Y simplemente, hermanos, como que por ahora no viene Jesús, ¿verdad? Recontra mega plop. Ahora, nosotros vemos en la Biblia 2 genealogías de Jesús. La primera la vemos en el libro de Lucas, la segunda en el libro de Mateo. Ambas genealogías tienen enfoques distintos, por lo cual los ateos y escépticos a lo largo de la historia como que han enloquecido al encontrarse con que a ellos les parece que hay contradicciones obvias, cuando lo obvio es que ellos son unos completos ignorantes. Es decir, hermanos, las genealogías de Lucas y de Mateo simplemente tienen enfoques distintos y por tanto buscan transmitir un mensaje distinto, cada una en sí misma. En este caso, Lucas buscaba establecer un linaje biológico para Jesús hasta el rey David, pero Mateo buscaba establecer un linaje legal para Jesús hasta el rey David. Así que uno puede ver que Lucas se va por la descendencia de Jesús a través de María, pero Mateo lo hace a través de José. Asimismo, Lucas registra el linaje hasta Adán, pero Mateo solo lo hace hasta Abraham.
Luego Lucas parte de Jesús hacia atrás, pero Mateo parte de Abraham hacia adelante hasta llegar a Jesús. Asimismo, Mateo usa la expresión engendrar para revelar un punto de vista legal, pero Lucas usa la palabra hijo de para revelar un punto de vista biológico. Luego Lucas traza un linaje materno, pero Mateo traza un linaje paterno. Mateo dice que el esposo de María, que fue José, fue engendrado de Jacobo. Pero Lucas dice que el esposo de María, que fue José, es hijo de Elí. Sin embargo, aquí no hay confusión ni contradicción. Esto no significa que aquí Lucas o Mateo se equivocaron. En este caso, Elí pudo ser hermano de Jacob, quien tal vez murió y su hermano le sacó descendencia a Jacob, y esa descendencia fue José, que fue el esposo de María. O tal vez Elí pudo ser el padre de María, y cuando se dice que José es hijo de Elí, no quiere decirse que literalmente José haya tenido que ser engendrado por Elí, así como de Jesús se decía que era hijo de David, y eso no quería decir que Jesús literalmente fuera engendrado por David. Así que finalmente uno puede ver que no hay contradicciones reales, sino simplemente dos puntos de vista totalmente distintos que buscaban transmitir dos ideas distintas. En este caso, hermanos, Lucas buscaba transmitir un mensaje literal, pero Mateo buscaba transmitir un mensaje simbólico. Entonces, uno puede ver que William Miller trató de usar la genealogía de Lucas para tratar de conocer la edad de este mundo y poder saber así cuándo sería la segunda venida de Jesús, pero ya vemos que no fue suficiente. Parece ser que falta cierta información. Hasta cierto punto uno puede ver que los datos son correctos, pero a la final no contamos con las edades de todos los nombres que dice Lucas. Tampoco contamos con las edades de los reyes persas mencionados por William Miller en su cuenta. Y conforme él avanza, tampoco contamos con las edades de los reyes de Israel o de Judá de una forma exacta, ¿verdad? Entonces como que no es posible de esa manera como él hizo tener la información exacta y necesaria. Por eso en este video Ecusatón va a usar el linaje de Mateo, también un poco el linaje de Lucas, pero sobre todo el de Mateo. Y vamos a ver ahora sí que vamos a calcular la edad de este mundo, y si lo hacemos va a ser algo histórico, ¿verdad, hermanos? Porque nadie jamás lo ha podido hacer. Desde que el mundo inició hasta esta fecha nadie lo ha logrado, y ahora nosotros lo vamos a lograr. Ecusatón lo va a revelar. Entonces leamos en Mateo capítulo 1 versículo 1 al 17. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, y Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, y Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor, y Azor engendró a Sadoc, y Sadoc a Akim, y Akim a Eliud,
Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, de Abraham a el padre de David, que se llamaba Isaí, hay 14 generaciones. De David hasta el rey Josías hay 14 generaciones. Sin embargo, resulta que Mateo omite 3 generaciones o 3 reyes que siguen después de el rey Joram, que son el rey Ocosías, el rey Joás y el rey Amasías. De esta forma, si nos apegáramos al texto, tendríamos que hablar de 17 generaciones, no de 14. Luego, desde el fin de la deportación a Babilonia hasta Jesús, hay 14 generaciones que van desde Jeconías hasta Jesús. Ahora, nosotros no olvidemos que el rey Nabucodonosor atacó por primera vez a Jerusalén en el año 606 a.C. Y luego transcurrieron 19 años hasta el último ataque, de un total de 3 ataques. Ese último ataque ocurrió entonces en el año 587 a.C. En ese momento fueron transportados todos los judíos a Babilonia y allí quedaron cautivos por 70 años, según lo que ya había profetizado el profeta Jeremías. Leamos en Jeremías capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Por tanto, hermanos, nosotros le restamos al año 606 a.C. los 70 años de cautividad en Babilonia, y eso nos lleva al año 536 a.C. Pero luego no olvidemos que solo fue hasta el segundo año del rey Darío de Persia que él reconfirmó el decreto que ya habían emitido el rey Ciro en su primer año de gobierno de reconstrucción del templo, decretando el fin de la deportación. Leamos en Esdras capítulo 3, versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Y luego, alguien pudiera decirme: Ecusatón, pero yo no veo que ahí esté el rey Darío, ¿verdad? Vamos al profeta Ageo en el capítulo 1, versículo 1 al 2. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice: ¿no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Bastante claro. Ahora, le restamos entonces esos 2 años al año 536 a.C. y eso nos lleva al año 534 a.C., cuando finalmente acaba ese periodo de la deportación a Babilonia